del armario. ¡Qué miedo! Es parecido al que vimos. Sí. Pues ya una vez, Maren, ya. había una vez un niño que tenía mucho miedo de dormir a oscuras, porque pensaba que la habitación se llenaría de monstruos. Pero llegó un día en que era tan mayor que pensó que ya no debía dormir con la luz. Esa noche estaba muerto de miedo, pensando en los monstruos, tanto que fue a su armario a poner una linterna. Pero abrió la puerta, se encontró con un monstruo frente a frente y un grito ¡ay! De los más grandes del mundo. Entonces el monstruo dio un paso atrás, agarró sus pelos de colores con sus tentáculos y se puso a llorar. Y lloró tanto tiempo que el niño se le pasó el susto y el miedo. Como pudo, calmó al monstruo y empezó a hablar con él. Dime, monstruo del armario, pero ¿por qué llorar tanto? Hace mucho tiempo que vivo en el armario, pero nunca salgo de él, porque pues de que tengo mucho miedo. Pero si yo solo soy un niño, y los niños no damos miedo. Porque tu cara me parece la más horrible de todas las que he visto hasta ahora. Tienes una cara con ojos, orejas y nariz. Me das un miedo terrible. Lo mismo pienso yo de ti. Eres un monstruo horroroso, con esa enorme cabeza, llena de bocas y de pelo, y me das mucho miedo. Y así comenzaron a hablar, y hablaron tanto que se hicieron amigos. Y entonces comprendieron que ambos tenían miedo de lo mismo, de aquello que no conocían. Juntos descubrieron que para no tener miedo solo tenían que conocer a los demás. Y así fueron por el mundo, y de esa manera se les quitó el miedo. ¡El miedo para siempre! O sea, si os dais cuenta, no hay que tener miedo a las cosas que no conocemos. Y después de que las conozcáis, si tenéis miedo, las podéis tener, pero sin conocerlas no.